Hola mis hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Ya estamos sobre el tiempo para dar inicio a este estudio del libro del pastor Adrián Rogers, Lo que cada cristiano debe conocer. Y vamos a entrar al estudio del capítulo 8 en esta tarde. Así que vamos a tener una palabra en oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra. Siempre es de bendición para nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra y edifícanos, mi Dios, para que podamos ser mejores para ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos en la página 118 del PDF del libro y dice Romanos 10, del 10 al 17. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos lo obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Estamos mirando el capítulo 8, que se llama Acerca de la fe y cómo tenerla. Yo creo que es un tema muy, muy fundamental para todos nosotros como cristianos, cómo tener nuestra fe, ¿verdad? Imagínense que alguien deja dos cartas en la oficina de correos. Una está escrita en un lenguaje fino y elegante, en papel delicado y costoso, pero no tiene estampilla. La otra carta está escrita a papel corriente, con un lápiz ahí medio no sé qué, está manchada, llena de errores gramaticales, ortográficos, pero sí tiene estampilla. ¿Cuál de las dos cartas llegará a su destino?, pregunta el pastor Adrián. Por supuesto que la que tiene estampilla. No es la elocuencia ni la forma de nuestras oraciones lo que logra que sean efectivas, es la estampilla de la fe. Ora, crea y recibirá. Ore, dude y no recibirá. Si alguna vez en la vida hemos tenido la oportunidad de tener una fe en Dios, en el Dios omnipotente, que haga temblar la tierra, que mueva montañas, que venza al diablo, este es el tiempo, este es el día y esta es la hora. No sé lo que usted logre en su vida cristiana, pero yo puedo decirle la unidad de medida que medirá lo que usted logre. La Biblia dice esto claramente: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Conforme a qué? A nuestra fe. No es por la fama, no es por los sentimientos, no es por su belleza, no es por su dinero, tampoco por sus contactos o sus amigos, es por su fe. Por su fe, lo que se ha hecho va a ser por su fe. La fe es la única medida monetaria válida en el reino de los cielos. Por eso cuando hablamos de que hay que aportar económicamente a la obra de Dios, estamos haciendo una transacción. Estamos dándole ahora a Dios nuestro efectivo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, cambiando eso en fe. Yo doy porque yo creo, yo aporto a la obra de Dios porque yo creo. Y eso es tener fe. Cuando usted va a buscar alimentos al supermercado, los obtiene con dinero, pero nosotros recibimos de Dios por fe. La fe es el mayor activo que tenemos. La incredulidad es el obstáculo más grande. La incredulidad es el jefe de la maldad. La incredulidad es la madre del pecado, el padre del pecado, el origen del pecado. El pecado de todos los pecados, mis hermanos, es no creer, es la incredulidad. La incredulidad hizo pecar a Eva contra Dios en el jardín del Edén, porque no creyó la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. El pecado de todos los pecados, mis hermanos, es este. Los israelitas no entraron en la tierra prometida, ¿debido a qué? A su incredulidad. Dice Hebreos 3:19, y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. La incredulidad de la gente, mis hermanos, ató las manos de Jesús cuando estaba en su propia ciudad natal. Dice en Mateo 13 que allí no hizo muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. El Dios soberano se ha limitado muchas veces a trabajar según la fe, según la creencia del pueblo de Dios. A veces nosotros hacemos que Dios, mi hermano, se detenga de hacer algo por nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza.
¿Cuál es el pecado que manda hoy a la gente al infierno? No es la mentira, no es el asesinato, no es la violación, no son los incendios provocados, tampoco es la perversión sexual, el orgullo o la arrogancia, no. Es la incredulidad, ¿sabe? Jesús murió por todos estos pecados. Todos han sido pagados con su sangre preciosa. La Biblia dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Entonces, mis hermanos, la incredulidad es la que cierra la puerta al cielo. Tristemente vemos a veces que por más que le hablemos a las personas, ellos siguen incrédulos. Hay que seguir orando por ellos. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. El reino espiritual. Si usted no cree, nada es posible, ¿verdad? Al contrario. Si la Biblia dice en Romanos 1:17, el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Así como usted vive físicamente por medio de la respiración y de la nutrición que obtiene por medio de la comida, también vive espiritualmente por la fe. Piensa en todo lo que recibimos por la fe, mi hermano. La salvación, la llenura del Espíritu Santo, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás, la santificación. Todo eso, mis hermanos, lo recibimos por fe. Y piensa en todos los problemas que le surgen cuando no tiene usted fe. Preocupación, soledad, culpa, desobediencia. Porque si realmente creyéramos en la palabra de Dios, no violaríamos la palabra de Dios. Eso es falta de fe. Oro para que Dios, dice el pastor Adrián, escriba indeleblemente en su corazón las verdades de este capítulo acerca de la fe. Si las bendiciones de Dios vendrán a su vida, si usted aprende a creerle a Dios. Es absolutamente necesario que usted aprenda a creerle a Dios. Considere conmigo los siguientes aspectos que le ayudarán a construir una fe vibrante. Estamos en el capítulo 8 del libro de la pastora Adrián Rogers, lo que cada cristiano debe conocer. Estamos hablando de la fe y cómo tenerla. Página 120 de su PDF. Y vamos a ver el tema o el subtema de la realidad de la fe bíblica. En Romanos 10 leíamos hace rato que todo aquel que cree en él no será avergonzado. Para que la fe sea real, debe tener un objeto correcto. Escuche, para que la fe sea real, debe ser una fe en alguien, en algo, pero que sea correcto. A veces la gente dice, solo tenga fe, solo crea. Cuando una persona dice solo tenga fe, la primera pregunta que llega a mi mente, dice el pastor Adrián Rogers, ¿fe en qué? Cuando dicen solo crea, yo pregunto, ¿solo crea en qué? No hay poder en la sola fe. No piense que hay algo místico, mágico en solamente creer, como mucha gente dice. No, tú decláralo, tú confiésalo, tú mentalízate, etcétera, etcétera. No, póntelo en tu mente y después va a ir. No, eso no funciona así. Su fe no es mejor que el objeto al que le pone la fe. La fe puesta en algo equivocado es peligrosa. No es la fe la que mueve montañas, es Dios quien mueve las montañas cuando tenemos fe en Él. Marcos 11:22 dice, Jesús dijo, tened fe en Dios. Y muchas personas piensan en la fe como si fuera un pensamiento positivo. Sé positivo, sé positivo. Eso es lo que la gente cree a veces que es la fe. Pero la fe no es un pensamiento positivo, aunque sí le ayuda a pensar positivamente. Y no hay nada de malo con un pensamiento positivo, pero muchas personas creen que hay algo mágico en solo creer. La realidad de la fe bíblica, dice Romanos 10:11, es que debemos de creer en Él, en Jesucristo. Su fe no es mejor que en donde usted está colocando la fe. Si usted hace de la fe un pensamiento positivo únicamente, ¿sabe lo que va a suceder? Se va a desanimar. Porque llegará momentos en que usted intentará pensar positivamente, pero no lo logrará. El pastor Adrián nos da aquí un ejemplo, ¿no? Dice, un niño le dijo a su padre, papá, creo que reprobé mi examen de matemáticas hoy. El padre le dijo, eso es un pensamiento negativo, debe ser positivo, hijo. A lo que el niño le contestó, estoy positivamente seguro que lo reprobé. Si usted mira a su interior y está intentando pensar positivamente, en realidad encontrará que en lugar de animarse, se va a desanimar. Pues después de un tiempo entenderá que no tiene lo que necesita y esto nos desanima. Entonces, no ponga su fe en la fe.
Si usted pone la fe en la fe, es un blanco para el diablo. No eres tan bueno como para ser salvo. Si el diablo le dice eso, usted le tiene que contestar, ya lo sé, pero no tengo la fe puesta en mí. El diablo le dirá, hay hipocresía en la iglesia. Usted debe decirle, no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, estoy confiando en el Señor. El diablo le dirá, pero no te sientes como deberías sentirte. Usted debe decirle, no estoy confiando en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. Usted puede pensar que entonces se marchará el diablo, pero ¿sabe lo que hará? Esto es lo que él dirá. Si estás confiando en el Señor, ¿cómo sabes que tu fe es lo suficientemente fuerte? ¿Cómo sabes que tu fe es una cosa real? Ese es un truco muy torcido y muy sucio. Y muchos se desaniman al tener estos pensamientos, flaquean con este argumento y caen. Y si alguna vez el diablo intenta esta táctica, solamente dígale, no estoy poniendo mi fe en mi fe. O sea, no depende si tengo mucha fe, poca fe, una fe fuerte, una fe débil. No estoy poniendo mi fe en mi fe, sino que mi fe está puesta en Jesús. Esa es la diferencia. La menor cantidad de fe puesta en el objeto correcto es mejor que mucha fe puesta en el objeto equivocado. Nosotros debemos de creerle a Dios. Recuerda lo que dice la Biblia en Hebreos 12:2. Es una pregunta que nos hace el pastor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, mirando a Jesús. No mire su apariencia. No ponga la fe en su fe, ponga la fe en Dios. La realidad de la fe no es un pensamiento positivo, no es fe en fe. La fe es en Dios. Una fe débil puesta en el objeto correcto es mejor que una fe fuerte puesta en el objeto equivocado. Usted puede preguntar, ¿honrará Dios la fe débil? ¿De verdad Dios escuchará mis oraciones aunque tengo bien poquita fe? Sí. Si no lo hiciera, la mayoría de nosotros no recibiríamos nada de parte de Dios. Y Mateo 9 dice, Jesús encontró un hombre que tenía un hijo que estaba poseído por demonios. Y el hombre le dijo, Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contestó, si puedes, ¿qué? Al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús le dio justo lo que necesitaba. El hombre tenía una fe débil, pero era una fe puesta en Dios. Una fe débil, pero puesta en Dios. No estoy diciendo que tenemos que tener una fe débil, es mucho mejor tener una fe fuerte. Jesús le dijo a sus discípulos, si tenéis fe, ¿como qué? Acuérdense, como un grano de mostaza. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿De qué estaba hablando Jesús? Que la menor cantidad de fe es mayor que la más grande dificultad si es fe en Dios, ¿verdad? Como decimos, no hay un problema tan grande como nuestro Dios, pero si tenemos nuestra fe puesta en Dios. Si usted quiere que su fe se fortalezca, no ponga su fe en nada, ni siquiera en su fe. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Ponga su fe en Dios. Esa es la manera de tener una fe fuerte, conocer quién es Dios. Si usted quiere cruzar un puente y no sabe si el puente va a resistir su peso, podría tener miedo y trataría de obligarse a creer. Podría juntar todo su valor para creer y así poder cruzar ese puente. Eso sería ridículo. Simplemente mire el puente. Está hecho de concreto y acero, y por encima de él todos los días pasan camiones. Cuando ve el puente y entiende lo que éste puede hacer, o sea, cuánto peso puede resistir el puente, entonces va a ser fácil para usted cruzarlo. Cuando usted ve quién es Dios, en lugar de poner su fe en sentimientos, en otras cosas, cuando usted pone su fe en Dios, su fe crece. Dice el pastor, nos va a dar otra ilustración, estamos en la página 123 al final. Dice, en la parte norte de los Estados Unidos de América, cerca del nacimiento del río Mississippi, en una ocasión hubo un viento muy fuerte y el río se congeló en la superficie. Un hombre, en lugar de ir al puente, decidió cruzar caminando sobre el hielo. No vio a nadie más por ahí. Como se veía muy duro y grueso, el hombre dijo, creo que puedo cruzar por aquí. No tengo que caminar hasta el puente, y comenzó a cruzar el río caminando sobre el hielo. Cuando había avanzado cierta distancia desde la orilla, miró hacia la otra orilla y pensó,
Quizá no debería estar aquí. Es posible que el hielo no me sostenga. Si caigo nunca sabrán lo que me pasó. Soy un tonto. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hasta qué hora reaccionó este señor, ¿no? Bueno, al darse la vuelta para regresar al otro lado, dijo, mejor camino suavemente. Luego pensó, mejor gateo. Así no pongo todo mi peso en un solo punto. Después pensó, eso no es suficiente. Mejor me acuesto y me arrastro. Puedo romper el hielo. Qué tonto soy. Mi esposa nunca sabrá lo que me pasó. Empezó a llorar y entonces escuchó un sonido muy fuerte y crujiente. Oh, se dijo, el hielo se está rompiendo. Soy hombre muerto. Inclinó su rostro para empezar a orar. Dios, sálvame, ayúdame, Señor. El ruido fue acercándose, pero el hielo no parecía romperse. Levantó la cara y ahí estaba un hombre con un grupo de a caballo y con un carro cargado de leños llevándolos al otro lado del río. Ese era un crujido el crujido que se oía. Cuando lo vio, pegó un salto, se sacudió el hielo y terminó su camino hacia la otra orilla del río. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? El segundo de ellos tenía conocimiento de cómo estaba el hielo en aquel lugar, ¿no? Llegó a caballo y cargado. La realidad de la fe se basa en el conocimiento que tenemos de Dios. El que cree en Él no será avergonzado. ¿Quiere usted tener una fe fuerte? No intente creer. Busque a conocer a Jesús. ¿Usted quiere que su fe sea una fe fuerte, una fe resistente? No diga yo creo y ya no salga de más de yo creo. No. Tiene que su fe estar fundamentada en el conocimiento que tenemos de Dios, el conocimiento que tenemos de Jesús para que nuestra fe sea una fe fuerte. Dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y el Salmo 9:10, en ti confían los que conocen tu nombre. Esa es la realidad de la fe bíblica. Su fe no es mejor que el objeto de la misma. Usted debe conocer a Dios. Vamos a ver, ya tenemos qué es la fe bíblica, ¿no? Poner nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Ahora vamos a ver de dónde nace, dice la raíz de la fe bíblica. Toda verdadera fe bíblica no solo está arraigada en conocer a Dios, sino en escuchar del Dios que conoce. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el versículo 17, por esto la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Para tener fe, usted debe escuchar a Dios. Usted no puede conocer la voluntad de Dios adivinándola. Este versículo dice que la fe viene, usted no la genera la fe. La fe viene. Usted no puede decir un día, sabes que yo no tengo fe hoy, pero mañana voy a tener mucha fe. No, la fe no la generamos, la fe viene. Dios da la fe. Dice, porque se os ha concedido a vosotros, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él, por su causa. Filipenses 1:29. El creer nos es otorgado de parte de Dios. Dios nos da la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Él mismo nos haga creer. Y entonces, ¿cómo la hará crecer? Dios le da una palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por consiguiente, contrario a la creencia popular, usted no lo declara ni le exige. Dios habla y usted lo cree y lo recibe. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Qué bonita versión esta, de verdad, de lo que es Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es la constancia de las cosas que se esperan. La comprobación de los hechos que no se ven. ¿Qué significa esperanza? Hoy significa posibilidad o un fuerte deseo. Ese es el significado que le damos hoy a la palabra. Pero la palabra esperanza en la Biblia no significa lo que el mundo moderno cree. Esperanza en la Biblia significa una firme convicción basada en la promesa de Dios. Eso es esperanza. Significa seguridad fundida con anticipación. Es la razón por la que la Biblia llama a la segunda venida de Jesús la bendita esperanza. ¿Te ve qué diferencia, no? Lo que consideramos hoy como esperanza a lo que la Biblia dice que es esperanza.
como la segunda venida de Jesús, ¿verdad? La bendita esperanza. Eso no quiere decir la bendita probabilidad, es la bendita seguridad. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Él va a venir? Porque Él dijo que iba a venir. Todavía no está aquí, pero sabemos que Él vendrá. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque Él no lo dijo. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Seguramente usted sabe lo que significa la palabra sustancia, ¿verdad? Esta es una versión de la Reina Valera, una de las versiones más viejitas. La sustancia, lo que hay de permanente en un ser, cosa con que otra cosa se alimenta, nutre y sin la cual se acaba. En realidad la palabra griega para sustancia es como la palabra en español sustancia. Implica algo en lo que usted se puede parar. Cuando usted vive por fe, no está caminando sobre gelatina. La fe no es gelatina. La fe es una sustancia de lo que se espera, de las cosas que Dios ha dicho. La raíz de la fe es la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Cristo. ¿Cómo comunica Dios su palabra? Ya dijimos que usted no puede tener fe a menos que Dios le hable, ¿verdad? Bien, ¿cómo habla Dios? En el idioma que escribió la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras. Una que es logos, la palabra escrita de la palabra de Dios, logos es la Biblia, la palabra escrita, la palabra revelada, dada por Cristo. Pero hay otra palabra que se traduce como rema, ¿verdad? Yo creo que muchos cristianos hemos escuchado predicaciones acerca del rema de Dios. Esa es la palabra usada en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la rema de Cristo. No es la logos que habla de la Biblia, sino la rema. ¿Qué significa la palabra rema? Significa pronunciación, la palabra hablada. Podríamos llamarla una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia, que es el logos, y a medida que lee, ella empieza a hablarle de la palabra de Dios. Usted recibe el rema, la palabra de Cristo, de la palabra de Dios que está en la Biblia. Está medio enredoso, ¿verdad? A lo mejor usted no me está entendiendo. Bien fácil, bien sencillo. Usted lee la Biblia, lee la palabra de Dios, pero usted en su interior, en su corazón, en su mente está recibiendo por parte del Espíritu Santo una palabra, está comprendiéndola, entendiendo el significado de la palabra de Dios en su corazón. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Déjeme ver dónde me quedé. Usted dirá, bien, él nunca me ha hablado de esa manera. ¿Está escuchando? ¿Tiene usted tiempo de quietud? ¿Está usted saturado de la palabra de Dios? ¿Está listo para hacer su voluntad? ¿Quiere escucharlo? ¿Se está reportando para el servicio? La raíz de la fe es esa palabra interna que Dios nos habla a nuestro ser. Usted puede leer la Biblia todo el tiempo, pero si la hace sin la lectura, sin la meditación de la lectura, sin el entendimiento que le da el Espíritu Santo, nunca va a recibir esa palabra interna. Por eso, ¿cuántas veces no escuchó usted el Evangelio de Cristo? Quizá en la calle, en la radio, en su familia, que alguien le compartía, le estaba dando la palabra de Dios. Pero llegó un día en que el rema de Dios, esa palabra interna, que es resultado de la palabra externa, llegó a su corazón y usted dijo, ¡zas! Ahora sí ya entendí de qué se trata. Y usted tuvo fe por esa palabra. Por eso que hizo el Espíritu Santo en usted. Y el resultado de la fe bíblica, el propósito de la fe, no es hacer la voluntad de los hombres en el cielo, ¿verdad? No es decirle, yo no permito que Dios me diga un no, sino que yo oro hasta que Dios me diga que sí a lo que yo le pido. No. Es, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad aquí en la tierra también, Señor, como es en los cielos. El resultado de la fe es la voluntad de Dios. Recuerde que usted no puede tener fe a menos que Dios se la dé. Sabe, dice el pastor Adrián, lo que va a oír cuando escuche a Dios, va a oír la voluntad de Dios. Cuando Él habla, dice, esto es lo que quiero que se haga. Por consiguiente, quiero que lo creas. Usted no puede tener fe en algo que no es la voluntad de Dios.
Si no es la voluntad de Dios, no puede haber posibilidad de tener fe al respecto de eso. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe viene de oír la palabra de Dios y Él no le va a dar ninguna palabra de algo que no sea su voluntad. Eso es maravilloso porque Dios está en control de todo. No crea que usted sencillamente puede creer cosas de lo que usted quiera y que lo obtendrá. Santiago nos dice, ¿verdad?, que pedimos mal. Por eso no recibimos, porque pedimos mal para nuestros deseos y para nuestros placeres. ¿Por qué Jesús dijo entonces que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos lo daría? Bueno, porque si le pedimos bien, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y todo lo que es para su voluntad, Dios nos lo provee. Esa es la diferencia, es la clave para recibir, es la clave para tener fe. Dice el pastor Adrián, si yo tuviera fe suficiente, ¿podría convertir mi automóvil en oro sólido? Es el toque de Midas, ¿no? ¿Se acuerda del rey Midas? Todo lo que tocaba se convertía en oro. Y hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas del día de hoy que pareciera que van enfocadas hacia eso. Si usted tiene fe suficiente, si usted pacta, si usted le da a Dios, va a tocar todo y se va a convertir en oro. Pues puede que sucediera solamente si esa es la voluntad de Dios. Si el plan de Dios es que su auto se convierta en oro cuando usted lo toque, eso va a suceder. Porque Dios tiene el control de todo. Lo más seguro es que no suceda porque no será la voluntad de Dios, ¿verdad? Una vez me dijeron a mí, es que yo quisiera sentir la presencia de Dios y levantarme del suelo. Yo dije, bueno, no creo que Dios no lo pueda hacer, pero estoy seguro que no lo querrá hacer, ¿verdad? Porque ¿en qué beneficia que se ponga a volar esta persona? No, en la Biblia no se registra nada parecido a esto. Donde sí he visto, ¿verdad?, que la gente empieza a levitar es cuando están endemoniados, ¿verdad? En películas o algo así. Pero a veces estamos despistados, lejos, porque no conocemos la voluntad de Dios. Sencillamente dice que el rey Midas amaba el oro y tocaba todo. El día que quiso tocar su comida, se convirtió en oro. Pero cuando fue, dice, a tocar su comida, no la pudo comer. Cuando besó a su hija hermosa, se convirtió en oro. Y eso que él pensaba que era una bendición de tocarlo todo y convertirse en oro, resultó una maldición. Página 126. Si usted tuviera la fe ilimitada, esta se convertiría en una maldición para usted. Si solo pudiera decir, yo puedo creer y obtener lo que quiera, enredaría las cosas. Esto lo pondría en el asiento del conductor en lugar de Dios. El resultado de la fe es que la voluntad de Dios se haga. Si nuestra sola fe, mis hermanos, nos diera todo lo que necesitamos o todo lo que queremos, sería un problema. Yo no sé si usted ha visto la película El Todopoderoso de Jim Carrey, donde supuestamente Dios se va de vacaciones y deja a este hombre como Dios. Ve todo lo que hace, ¿no? Mueve la luna y crea desastres naturales y le da todo lo que quieren para contestar las oraciones de todos. Y resulta que todo el mundo se ganó la lotería y les tocan de a $1 por persona, etcétera, etcétera. Un desastre, ¿verdad? Porque creemos que podemos estar en el lugar de Dios, pero Dios sabe exactamente lo que nos tiene que dar y lo que necesitamos de manera real. Por eso el pastor dice, si usted tuviera una fe ilimitada y recibiera todo lo que usted quiere, se enredarían más las cosas. Usted dirá, ¿eso significa menos bendiciones para mí? No, significa más bendiciones para usted porque es la voluntad de Dios la que se está haciendo. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la realidad de la fe? La fe en Dios. ¿Cuál es la raíz de la fe? Escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? Que se haga la voluntad de Dios. Todo, mi hermano, redunda en Dios. Por eso somos cristianos, porque todo se enfoca en Cristo. ¿Ha escuchado usted la palabra cristocéntrico? Que su hogar sea un hogar cristocéntrico. Se refiere a que todo sea por Dios, para Dios y para darle la gloria a Él. ¿Cómo libera la fe? ¿Qué hace? ¿Cómo se convierte en una experiencia privada, personal? ¿Cómo libera su fe hoy? La verdadera fe hace mucho más que solo creer. La verdadera fe obedece. Si lo que usted dice creer no se traduce en acciones, entonces usted no lo cree. La palabra creer
En inglés, dice que viene del inglés, de un inglés antiguo, que es vivir por. Vivimos por lo que creemos. Lo demás es solo conversación religiosa. Permítame decirle que ¿qué es fe? Fe es la creencia con pies. Si usted cree en algo, usted va a accionar. Si usted nada más dice que cree, entonces no va a accionar, ¿verdad? Y podemos ver muchos ejemplos de hombres y mujeres en el mundo. Por ejemplo, el día de hoy leí que en un país allá musulmán mataron a 2 hermanas en Cristo porque no se quisieron convertir al Islam. Entonces, su fe las llevó a accionar, a decir, yo creo y voy a hacer. ¿Y qué hicieron? Dieron testimonio hasta la muerte. Ellos hicieron por su fe. Su fe los llevó a accionar. Siempre lo voy a repetir. Usted pudiera decir, no tengo la culpa de no poder creer, es culpa de Dios por no darme fe. Usted dijo que nadie podía creer a menos que Dios lo hable. Y Dios quizá no me ha hablado, así que no es mi culpa. Ay, qué suave, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos deslindar de responsabilidades? Pero en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. En el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Ellos oyeron, pero no obedecieron. Si Dios habló, ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no creyeron? No todos somos creyentes. En el versículo 21 de este mismo pasaje dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios está hablando, pero no todos escuchan y no todos obedecen el evangelio. No todos liberan su fe. Dios abre su mano, pero hay personas rebeldes y contradictorias que debaten. Oyen la palabra de Dios y Él les habla. El Espíritu Santo dice, sí, eso es verdad, pero ellos lo llevan más allá de la barrera del juicio de su mente y dicen, yo no pienso creer eso. Quizás no lo expresen, ¿verdad? Pero dentro de ellos hay algo que los motiva y dicen, no, eso no me conviene, no quiero creer en eso. Usted puede creer si quiere. La incredulidad nunca sale de la cabeza, sino del corazón. Mira que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo, dice Hebreos 3:12. Pero luego, ¿qué no es la fe un regalo de Dios? Sí, lo es. Es tal como el respirar. Dios da el aire y Dios da los pulmones, pero es usted quien se carga de respirar. Y usted se puede ahogar si usted quiere. Vamos a resumirlo, ¿verdad? Con algunos consejos claros y prácticos para que usted tenga una fe victoriosa. Estamos en la página 127 de el libro del pastor Adrián Rogers, lo que cada cristiano debe conocer. Con esto vamos a cerrar el capítulo. Satúrese con la escritura. Recuerde que la fe viene por escuchar a Dios. Dedíquese al Salvador. Recuerde que la fe no es mejor que el objeto en el que usted la pone. No es tanto como una gran fe en Dios, sino una fe en un gran Dios. Lo leo otra vez. No es tanto una gran fe en Dios, sino una fe en un gran Dios. Sepárese del pecado. El pecado sin confesar es un asesino de la fe. No sea desobediente y espere tener fe. Lea de nuevo Romanos 10:21. Si está teniendo problemas con la fe, pues arrepiéntase. Actívese por el Espíritu. Recuerda, hay un canto que dice obedecer y confiar en Jesús. Recuerde que debemos obedecer el Evangelio. La fe es la creencia con pies. Comienza ya. El interés tiene pies. Si usted está interesado en Jesús, si usted cree en Jesús, usted le va a creer a Jesús y su fe va a accionar. Amén. Mis hermanos, espero que este estudio, yo sé que es breve el estudio de hoy, pero es un estudio muy importante que le ayude en su fe, en su crecimiento con Cristo, ¿verdad? Y pues vamos a tener una palabra en oración. La próxima semana, el próximo martes, vamos a mirar cómo ser lleno del Espíritu Santo. Si usted tiene sus copias en PDF o su archivo en PDF, vaya leyendo. Lea los capítulos que ya estudiamos, repásenlos y si puede adelantarse, adelántese, aquí los comentamos en su momento. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has dado para escuchar
y aprender de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que ayudes nuestra fe, como aquel Padre, mi Dios, que te dijo, aumenta mi fe, ayuda mi fe. Así de esta manera, Señor, te pedimos que tú nos acompañes y que tú hables a nosotros y que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra para que nuestra fe esté puesta en ti, Señor, que eres el autor y consumador de la fe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios le bendiga a mi hermano Sabino, que hoy es su cumpleaños. Un fuerte abrazo, sígasela pasando bien. Si no ha mandado un mensajito al hermano Sabino por su cumpleaños, mándeselo y no dejemos de orar los unos por los otros. Nos vemos ahorita en unos minutitos más. Vamos a comenzar las oraciones, así que si usted tiene oraciones, no se despegue aquí. A las 7 en punto comenzamos el tiempo de oración. Dios le bendiga.